Buenas noches, Lisa. Buenas Buenas noches. noches, Lisa. Buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, continuemos entonces con la parte de introducción. Seguimos todavía con aspectos generales de lo que es auditoría forense. Y hoy vamos a ver algo bien interesante que quizás han escuchado en términos comunes, o quizás no, pero vamos a utilizar varios ejemplos y vamos a hacer un detalle también de de los diferentes tipos de fraude, delitos y demás. ¿Ya? Con hoy concluimos esta primera parte del tema uno y ya estaríamos listos para poder hacer nuestro primer trabajo como grupos, que va a ser justamente identificar un hecho de corrupción. Eh, yo voy a establecer los grupos como se los dije y a partir de la identificación, pues verificar cuál ha sido el hecho, qué componentes ha tenido, si ha sido un fraude financiero, y demás aspectos generales que hemos ido tocando estos 2 días en este tema. ¿Ya? Bien, ayer habíamos visto, para simplemente hacer un seguimiento a lo que habíamos visto ayer, principalmente vimos lo que son las diferencias entre la auditoría forense y auditoría financiera como resultados finales, como objetivos de las auditorías, ¿no? Habíamos visto varias diferencias entre lo que es el informe, entre cuándo se puede dar una auditoría financiera y cuándo una auditoría forense, entre los resultados que se llegan a obtener, entre el punto de atención que debes poner a los principales participantes o a los elementos que constituyen ambas auditorías, etcétera, ¿no? También habíamos visto lo que son los objetivos de la auditoría forense, ¿no? Como la lucha contra la corrupción y el fraude, evitar la impunidad, disuadir, evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas. Entonces, tiene estos objetivos que permiten justamente llegar y evitar en lo posible hechos de corrupción y en lo general pues se trabaja posterior al hecho de corrupción, ¿no? Pero se deja un antecedente y hablamos también de eso ayer para que, bueno, una autoridad, un funcionario pues la piense bien 2 veces antes de cometer algún fraude, ¿no? Antes voy a volver a repetir, por favor, Celia Cruz y Nilda Flores, los presentes son al final. Ya ahorita no vale ningún presente. Ya es como si que después de esto no están, o sea, es como si hubiesen estado ausentes de la sesión, ¿ya? Por favor, yo les voy a decir, en este momento pongan su presente, así, eso les voy a decir, minutitos antes de que concluyamos la primera sesión del Zoom, ¿ya? Entonces, por favor, no nos olvidemos de ese aspecto. Entonces, estos objetivos, habíamos charlado varios ejemplos ayer, habíamos visto qué significa cada uno y demás, ¿ya? También habíamos visto las técnicas y aquí había no confusión, sino una duda, ¿no? Si habíamos visto de las diferencias, las grandes diferencias que existen entre una auditoría financiera y una auditoría forense. Habíamos hablado que entre las técnicas que se tiene dentro de la auditoría forense se relacionan mucho con las técnicas que se utilizan en la auditoría financiera, pero obviamente el fin, el enfoque es completamente diferente. Si bien yo puedo observar una situación para hacer una auditoría financiera, lo voy a ver de otra forma y cuando yo esté haciendo una auditoría forense, pues voy a tener un punto de atención, un enfoque mucho más específico en un elemento que, pues, o donde se halle un hecho de corrupción, ¿no? Entonces, si bien las técnicas pueden ser las mismas, los resultados, los fines de la utilización de estas técnicas en ambas auditorías son completamente diferentes. No habíamos visto la técnica ocular que tiene que ver con la observación, la técnica verbal que tiene que ver con las entrevistas, los cuestionarios, la técnica escrita que tiene que ver con la elaboración de papeles de trabajo que sustenten, respalden nuestro trabajo de auditoría. La técnica documental, pues obtener
documentación relevante sobre un hecho específico para poder respaldar el proceso de auditoría, ¿no? Y por último, la técnica de la inspección física, que tiene que ver con validar hechos de forma física presencial, ¿no? Habíamos visto ejemplos de que en auditoría financiera, por ejemplo, hacemos una verificación física de activos fijos, de inventarios, y en auditoría forense podemos hacer similares procesos, pero sobre el hecho que tiene que ver con el fraude, con el hecho de corrupción, ya con el hecho ilícito. También habíamos visto lo que son características de la auditoría forense, que tienen que ver con el propósito, la orientación, la normatividad, el enfoque y el alcance, ¿no? Y acá también hacíamos mucha relación, ¿no? En cuanto al propósito, el propósito de la auditoría forense es pues la prevención y detección del fraude financiero. Debe señalarse que es competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o no un fraude o delito. Ayer hablábamos eso. Yo como auditor forense puedo determinar, puedo mandar un informe donde a través de todo el proceso reúnan las evidencias suficientes, competentes para poder apoyar la decisión de un juez. Pero si el juez determina que no es culpable, porque las personas que intervienen en ese hecho ilícito no son culpables, bueno, eso ya es una determinación del juez. Nuestro trabajo como auditores forenses es simplemente pues dotar, dar elementos al juez para que pueda determinar su decisión, ¿ya? En cuanto a la orientación, en retrospectiva respecto del fraude financiero auditado y prospectiva, recomendar ¿A quién estás esperando? la implementación de los controles preventivos, detectivos y correctivos necesarios para evitar a futuro fraudes financieros. Todo sistema de control interno proporciona seguridad razonable, pero no absoluta, de evitar errores e irregularidades, ¿no? Y esto tiene que ver con los enfoques. Esta característica de la auditoría forense de orientación tiene que ver con los enfoques. ¿Alguien me puede mencionar qué enfoques hemos visto en auditoría forense? Eran dos. Auditoría forense preventiva y auditoría forense detectiva. Correctiva, ¿no? Entonces, preventiva y correctiva. Preventiva, pues para prevenir justamente hechos de corrupción, futuros hechos que se pueden suscitar en una institución. Entonces, para ello, pues la auditoría forense implementará diferentes tipos de controles que permitan evitar los fraudes financieros. Y correctiva, pues ya tiene que ver con sobre un hecho ya suscitado, un hecho ilícito ya ejecutado, donde lo importante es pues establecer responsabilidades, dar con los culpables, con los que han realizado el delito, y cuantificar el daño económico, por lo general siempre es económico, realizado a la institución. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver mucho y está relacionado con la orientación de la auditoría forense, a los enfoques. ¿Sí? Después tenemos lo que es la normatividad. Las normas siempre van a ser un pilar fundamental en cualquier trabajo de auditoría. ¿Y alguien me puede decir por qué las normas son importantes en un trabajo de auditoría? Dicen buenas noches. Pienso que las normas son para basarnos al momento de hacer la auditoría en una empresa. Muy bien, ¿alguien más que quiera acotar? ¿Por qué es importante el marco normativo, señores, en una auditoría, en cualquier auditoría? Porque dicen, de acuerdo a la norma se pueden realizar las revisiones correspondientes, se pueden verificar igual según la normativa. Por eso es importante esto de las normas, ¿no? De auditoría. Volvamos al concepto de auditoría. Solo auditoría.
Dijo, el concepto de auditoría es comparar un hecho con las Ya. normativas. Entonces, si yo no tengo normativa, no podría ser una auditoría, ¿no? Si yo no sé que, por ejemplo, de acuerdo a ley, es prohibido que robes dinero al Estado, o sea, ¿cómo yo puedo respaldar un proceso de auditoría forense si sé que lo que yo estoy yendo a buscar es justamente ese hecho ilícito, donde una autoridad o donde funcionarios públicos han cometido un fraude para malversar fondos y llevarse dinero? Entonces, el marco normativo, señores, es muy importante, ¿no? Las normas de auditoría financiera interna en lo que fuera aplicable, normas de investigación, legislación penal, disposiciones normativas relacionadas con fraudes financieros. O sea, no solamente son normas de auditoría, sino también tiene que ver con otras normativas específicas en cuanto a los hechos relacionados con fraudes financieros. Y acá entra mucho la ley 1178, principalmente porque los fraudes financieros comúnmente en nuestro medio se dan en instituciones públicas. Y las instituciones públicas están bajo el paraguas de la ley 1178, y esta ley 1178, al ser una ley totalmente sistémica, ¿qué quiero decir con esto? Que se basa en diferentes sistemas que hacen al funcionamiento completo dentro de una institución, pues permite realizar cualquier tipo de evaluación, cualquier tipo de auditoría, porque pues la norma ya en ese sentido te proporciona todos estos elementos, ¿no? Y adicionalmente, legislación penal, si bien hay que conocer lo básico, pero pues de esto se encarga justamente el equipo multidisciplinario, porque les había comentado, esto no simplemente está llevado a cabo por un auditor, tiene que haber necesariamente un abogado especializado en el área penal y en el área civil, en el mejor de los casos, ¿no? Si se está haciendo una auditoría forense de un sistema, por ejemplo, de un sistema informático, un software, eh, con el que a través se ha realizado el daño financiero, casos acaba, habrán escuchado, ¿no? Fue recién, fue hace menos de un año, en que se congelaron un montón de cuentas bancarias de personas que habían cancelado su impuesto anual por la propiedad de bienes automotores y bienes inmuebles, pero que lamentablemente uno de los funcionarios, obviamente un capo en el manejo de software, había generado un usuario fantasma del cual tenía la facilidad de traspasar todos estos pagos a otras cuentas, etcétera. O sea, era un daño un daño económico, obviamente, a través del software o del sistema que se utilizaba para poder cobrar los impuestos. Entonces ahí necesariamente, si quieres realizar una auditoría forense, necesitas de un capo en informática, de un capo en ingeniería de sistemas, que pues conforme tu equipo multidisciplinario para poder ejecutar esta auditoría. Entonces, son obviamente, como ven, son puntos muy, muy importantes dentro de la auditoría forense, ¿ya? Entonces, por favor, no nos olvidemos, la normativa es imprescindible en un trabajo de auditoría. Los enfoques: combatir la corrupción financiera pública y privada. Si bien les decía que por lo general los hechos de fraude comúnmente en nuestro medio se dan en las instituciones públicas, el hecho de que una institución pública, por ejemplo, contrate los servicios de una empresa privada, de hecho, pues existe que se puede hacer auditorías forenses a empresas privadas porque han tenido relación con una empresa o una institución pública. Ejemplo clarísimo: puente caído de la 6 de agosto, ¿no? Ahí, si quisiéramos hacer una auditoría profunda, una auditoría forense de quiénes son los responsables, ¿no? Porque ahí hay diferentes responsables, incluido la empresa contratada para la construcción de este puente. Entonces, necesariamente, pues la auditoría forense podrá tener un alcance al área privada. Y el alcance tiene que ver con el periodo que cubre el fraude financiero sujeto a investigación, o sea, la auditoría.
¿no? O sea, aquí nos volvemos investigadores. Como analogía utilizamos la palabra auditoría también, ¿no? Pero estamos investigando un hecho ilícito, un hecho fraudulento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de alcance en cuanto a características de auditoría forense, igual que en la auditoría financiera, ¿no? ¿Cuál es el alcance? El periodo que inicia el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Acá el alcance será el hecho llamado o denominado mochilas 1, mochilas 2, puente caído, caso CAMC, ¿no ve? Efectuados en las gestiones 2017, 2018, 2019, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el alcance en una auditoría forense. ¿Está bien? Consultas, dudas hasta acá, señores. Adelante. Bien, no hay consultas, continuemos. Luego ya empiezo yo con las preguntas. Vamos a ver qué son los delitos de cuello blanco y por qué se lo denominan así. Hay otros que lo llaman como ladrones vestidos de camisa y corbata. No sé si habrán escuchado ese término. Me imagino que sí, ¿no? Y se trata justamente de personas completamente capacitadas, profesionales, personas preparadas, obviamente con todas las capacidades técnicas que pues lamentablemente están dentro de un proceso de fraude, soborno, estafa, malversación, desviación, tráfico de influencias, incumplimientos y un sinfín de hechos que obviamente son completamente ilícitos y que aprovechan justamente su condición que en algún momento tienen, ¿no? Por ejemplo, un abogado, voy a dar ejemplos, así que no piensen mal del ejemplo que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, un abogado que ingresa a trabajar al juzgado, ¿sí? Y que de repente él, para poder en alguna medida colaborar con los trámites para que se agilicen, para que de repente lleguen más rápido al despacho del juez, o para que de repente se pueda dictar sentencia sin un proceso previo, etcétera. No estoy muy al tanto, pero sí más o menos sé cómo funciona ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, él, al tener un cargo importante dentro de todo ese proceso, pues se aprovecha de esa condición y empieza a cobrar sobornos, ¿no? Entonces, va una persona necesitada de realizar un trámite o de realizar un proceso y pues lamentablemente ya se ve en este tipo de situaciones. Otro ejemplo claro, ¿no? Antes, ustedes recordarán antes de que el CEGIP, quizás muchos conocen de que o sabían de que el CEGIP antes dependía de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, era un chiste, porque tú ibas a la Policía Nacional y le hablabas al suboficial o al sargento o al cabo o al teniente y le decías, necesito mi carnet para hoy. Ya no te preocupes, aumenta 100 bolivianos y tu carnet va a salir en media hora. Y si no aceptabas, pues tenías que volver a los 2 días o al día siguiente. Así era antes. Entonces, eso también es aprovecharse de una condición, ¿sí? De un cargo para poder buscar un beneficio propio y personal. Entonces, dentro de todo eso, pues se llama delitos de cuello blanco, ¿no? Como dice acá, como indica, que se encuentran aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional, considerándose como delitos de cuello blanco a sobornos, fraudes, estafas, malversación, desviación de fondos, tráfico de influencias, incumplimiento y otras corruptelas cometidas por hombres de negocios respetables y profesionales de cierto prestigio social, como empresarios, banqueros, políticos, magistrados, ¿no? O sea, bueno, de los políticos creo que podemos dictar un sinfín de, de, de ejemplos. De los banqueros, acá los banqueros tienen que ver en un sentido más de, por ejemplo, yo soy el gerente del banco ganadero y como mi primo está queriendo emprender un negocio grande,
pues yo lo que hago es evitar de que haga todo un papeleo y le apruebo como gerente directamente el crédito, ¿no? Estamos hablando, no sé, de $2 millones. Entonces, ese puede ser un delito de cuello blanco con el ejemplo de un banco, de un banquero. Bueno, los empresarios, ni qué decir, ¿no? Acá los empresarios y los políticos hacen mucho, mucho de esto, ¿no? Claro ejemplo, el diezmo, el famoso diezmo, ¿no? Con las empresas constructoras. ¿Quieres construir allá? Me tienes que pagar un diezmo y te voy a elegir. Ahí está inmiscuido el político y el empresario. Los magistrados tienen que ver con aquellas personas pues que definen ciertas decisiones, ciertas determinaciones judiciales. Y obviamente acá también están ligados a este tipo de corrupción. ¿Por qué? Porque lamentablemente se les ofrece plata. Y ahí el que comete delito, bueno, para mí personalmente son ambos, ¿no? El que recibe y el que da. Porque el que da tiene que estar consciente de que también está entrando al juego. Y el que recibe, pues, cero ética, cero principios y pues aún más metido en la ensalada, ¿no? Como se dice. ¿Qué más tenemos sobre los delitos de cuello blanco? El delincuente de cuello blanco en su actividad se caracteriza por lesionar la confianza en el tráfico comercial, llevar un comportamiento abusivo frente al desconocimiento o ingenuidad de su víctima y una planificación de la acción delictiva que le permite evitar su descubrimiento. Se aprovecha de la poca claridad, en ocasiones intencional, de los textos legales que regulan la materia y le permiten a sus asesores especializados como abogados, contadores y otros crear las condiciones con las que impiden la aplicación de la ley, obteniendo así beneficios ilegítimos, ¿no? Ilícitos. Entonces, ¿cómo es esto, no? O sea, cómo a partir de una posición que de repente te da todas estas ventajas, tú formas básicamente un equipo que te permita y coadyuve a este tipo de hechos, ¿no? Obviamente aprovechándote en todo sentido de las personas que de repente en algún momento necesitan o lamentablemente acceden a este tipo de hechos por su falta de conocimiento, su falta de preparación en cuanto a saber sobre un trámite, sobre un hecho específico. Y pues ahí el vivo pues hace lo que quiera, ¿no? Entonces, nuevamente vemos de que este tipo de personas son muy comunes en nuestro medio. De repente, en algún momento nos hemos topado con personas así, nos hemos visto en algún momento en esta situación. Entonces, está mal, señores, ¿no? Y lo que les decía ayer, hay muchas cosas que están mal y que desde cada uno, a veces decimos, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar? Como es como decir, prohibido botar basura. Veo botar a alguien, como él vota, yo también votaré. Y esa actitud es lo que empeora cada vez más nuestro país, ¿no? El cambio tiene que ser de uno mismo. El cambio tiene que nacer de uno mismo para que el de al lado y el de más al lado y el de más al lado, pues, también puedan cambiar. ¿Ya? Entonces, estos son los delitos de cuello blanco y ahora vamos a hacer una enumeración por tipologías, por ejemplo, los sobornos. ¿Qué tipos de sobornos existen? ¿Cómo es que aquí están inmiscuidos personas y personas naturales y personas del gobierno, los mismos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todos estos tipos de fraudes. Pero ahora sí, por favor, les voy a pedir que vayan poniendo presente y sí voy a empezar a preguntar sobre lo que habíamos visto, ¿no? Sobre las características de auditoría forense y sobre los delitos de cuello blanco, ¿ya? Entonces voy a ir preguntando, a ver, no me voy a guiar en mi lista, pero sí en mi otra lista. A ver, vamos a ver. Ya tengo una lista oficial. Y de verdad espero que todos hayan regularizado su inscripción, porque si no, no van a aparecer. De todas formas, hoy ya les voy a pasar esa lista para que me digan si tienen alguna dificultad. Sí, le dicen porque nos han mandado hoy una lista y bueno, mi persona no está, pero qué raro. O cómo, ¿dónde podemos averiguar eso? ¿En coordinación, dicen? Sí. Si ustedes están con
con la certeza de que han concluido su proceso de inscripción, no tienen ningún aspecto pendiente, ya sea documentación o tema de pensiones, tienen que hablar con el coordinador de carrera, ya con el licenciado Navia en este caso, para que él pueda regularizar. Es que muchas veces, como, bueno, son varios estudiantes, y de repente tratas de regularizar uno y te olvidas del otro. Entonces, muchas personas están con ese problema. Entonces, es mejor nomás hacer un seguimiento y de esa forma tener certeza de que todo está bien. Entonces, yo en estos momentos estoy obteniendo mi lista actualizada a hoy. Espero que la mayoría esté presente. Pero voy a empezar con las preguntas. A ver, Vanessa, ¿cuáles son las características de la auditoría financiera? ¿Me puedes mencionar algunas? Vanessa, ¿estás? Sí, Lice. Las características de la auditoría financiera. Es válido para emitir una opinión sobre la elaboración de los estados financieros. También sustenta el trabajo de la buena fe en el negocio. No, las últimas características que habíamos visto hace ratito, Vanessa, tiene que ver con propósito, normatividad. Lo que estábamos hablando ahorita, pregunto lo del día por si acaso. O sea que esto es lo que me estás hablando, ya lo hemos visto la primera clase, creo. De lo que hablamos hoy día, Sí, sí, sí. de lo que dije de propósito, normatividad, orientación de eso. Sí. No me acuerdo, Lice. No estabas atenta. No estabas atenta. A ver, vamos a continuar. Aquí ya tenemos toda la lista. Somos en total 31. A ver, Vargas Berta. Ayer no me respondiste. Berta, ¿estás en línea ahora? Sí, Lice. Ahora Buenas sí. noches. Berta, sobre los delitos de cuello blanco, ¿algún ejemplo que me puedas dar? Fuera de los que yo he dictado, por si acaso. A ver. Ejemplo. Puede ser, Lice, es sobre los trámites, pero ya dijo Lice en eso. Sí, ya dije. Hay un montón de hechos. ¿Qué son para ti los delitos de cuello blanco? Son las personas que facilitan a las personas que conocen, no sé, o cobrando un monto elevado por ayudarle en el trabajo o por hacer algún trámite. ¿Y cuál es el delito? El delito es que no están cumpliendo con como un profesional estrictamente. Berta, no estás atenta. A ver, Ramos Lisette. Dicen, Adelante, Licen, Ramos buenas Lisette. noches. ¿Algún ejemplo de delitos de cuello blanco fuera de los que ya he mencionado? A ver, ¿O qué es para ti un delito de cuello blanco? es una observación que se hace dentro de una auditoría. Ahí no, Lice. Aquí yo llamo lista y de paso veo quiénes están atentos y quiénes no. ¿Ve? dicen, podría ser, ¿puedo dar un ejemplo? Buenas noches, Lice. Se va a cortar en estos momentos. Ni bien iniciemos la siguiente sesión, intervienen, ¿ya? Ya dicen, Nos gracias. vemos ahorita.